Martín, de tenerlo acá en el estudio. Le dije, ¿querés venir? Sí, cómo no, cómo no. Y un gusto, es Guillermo Cristóbal. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Profe, ¿cómo va eso? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Te quiero agradecer primero ante todo la invitación, en nombre de todos los veteranos de 9 de julio principalmente, porque bueno, es una manera de malvinizar, de seguir con la causa viva. Sí, más que nada esto es para escucharlos a ustedes, ¿no? Y yo te pregunto porque la verdad, desde de estar en el club, ¿sí? En atlético, en tenis, y empezar desde que estoy acá en 9 de julio, bueno, y conocer a Cristóbal y Guillermo y que por ahí, que esto, que lo otro, y ahí era como un secreto o como un susurro, ¿no? Que se escuchaba, no digo un chisme, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Excombatiente? Nunca había salido nada de vos. Alguno empezaba a decir, no viste que por ahí los 2 de abril se va a Mar del Plata. ¿Sí? Y Sí, sí. bueno, cuestiones así. Hasta que algo pasó hace 2 años, más o menos, Sí. que te abriste o ¿qué pasó? ¿Qué es lo que generó esto? Bueno, en primer lugar, en el caso mío, por ejemplo, yo no soy de hablar mucho, de andar vestido de combate o con remeras, identificándome. Entonces, bueno, si nadie me pregunta, no hablo. Y, por ejemplo, soy oriundo de Mar del Plata, la gente me conoce, voy a los actos o me hacen algún reportaje, no tengo problema, pero si no, no soy de hablar mucho del tema. Lo dejo más a criterio de la gente. Así fue como fui transitando todo este tiempo acá. Yo creo que mucha gente lo sabía, pero bueno, tampoco me decían nada, así que yo, mientras nadie me preguntaba nada, hasta que ya hace un poquito más atrás en el tiempo, mi nena en la escuela, de chiquita, le preguntaban, o el 2 de abril, qué sé yo, ella levantaba la mano, y así maestras que tenía, o profesoras de educación física, caso Bachi Saralegui, que todos la recordarán. Sí, claro. Bueno, era maestra de ella y bueno, le preguntaba y por eso se enteraron en el club y ahí empezó un poco el tema. Y bueno, la gente me empezó a preguntar, a invitar a las escuelas, los chicos de acá me invitaban a los actos y bueno, se fue dando así. Naturalmente la gente me pregunta, yo hablo. Si no, es algún tema que no lo ando sacando todos los días, no me van a ver hablando todos los días de Malvinas. Bueno, pero viviste esa experiencia Sí, sí. y contanos lo tuyo, cómo fue, porque vos, como bien decís, sos de Mar del Plata, ¿estabas Sí, servicio militar ahí estaba en o el fuiste servicio, convocado? no, en el servicio militar obligatorio en ese entonces. Yo soy clase 63, salí sorteado, salí en el ejército y me tocó, por suerte, hacer el servicio militar en el GADO 601, el grupo de artillería. Nos incorporan y a los 2 meses sale el tema de Malvinas y bueno, de ahí viajamos, nos trasladan a Comodoro Rivadavia y luego a Río Gallego y luego a las islas. Y ese fue un poco así, en resumen rápido. Eh, ¿Y cómo lo viviste eso? Bueno, en un principio era una aventura, digamos, porque uno creció con el tema de Malvinas, en la escuela, en la primaria, en esa época se hablaba mucho de que las islas eran argentinas, bueno, toda la propaganda, inclusive en la época militar. Y entonces, cuando salió el tema de ir a Malvinas, uno iba, no sé si contento, pero convencido de que íbamos a recuperar algo que nos pertenecía. Entonces, bueno, se fueron dando las cosas. Yo llegué a Malvinas el 15 de abril. Salimos el 12 de Mar del Plata, estuvimos en Comodoro Rivadavia en un regimiento y después cruzamos a Río Gallego y a Malvinas. En Río Gallegos estuvimos de paso nomás. Claro. Llegamos el 15 a Malvinas y bueno, en un principio uno no sabía que iban a venir los ingleses porque había diferentes Versiones.
estaban tratando de intervenir las cancillerías de los países para tratar de frenar, hasta que, bueno, vinieron los ingleses. Sí. Vinieron. O sea que al principio era como, vamos a Malvinas, no vamos a una guerra. No, se sabía que íbamos a ocupar. Es más, la gente que tomó Malvinas el 2 de abril tenía la orden de ir, plantar la bandera y retirarse. Yo tengo amigos que fueron el 2 de abril, plantaron bandera y se fueron de las islas. Esa era la orden. No sé qué pasó en el medio, quizás la Plaza de Mayo o alguna otra cosa, que se decidió llenar de efectivos las islas, que no estaba planeado en un principio. Y bueno, nosotros íbamos, pero no pensando que íbamos a la guerra hasta ese momento. Bueno, hasta que no creíamos que iban a llegar los ingleses a tanto, pero llegaron. Ya vamos a llegar ahí, pero quería preguntarte qué tarea tenías, ¿sí? ¿Cómo estaba conformado el grupo? ¿Dónde estaban puntualmente apostados? Nosotros, el grupo de artillería llegó a Puerto Argentino y algunas piezas de la antiaérea se quedaron ahí en Puerto Argentino, en los alrededores, en el aeropuerto y en Sapperhill. Y a nosotros nos tocó el destino de Darwin y Ganso Verde. En un principio era un lugar tranquilo, inclusive yo cuando estaba en Puerto Argentino y me estaban por trasladar, escribo una carta a mi familia diciendo que iba a un lugar más tranquilo, que se queden tranquilos, qué sé yo. Y bueno, y por ahí entraron los ingleses. Luego de intentar desembarcar en Puerto Argentino y no tuvieron éxito, entraron por Valle San Carlos. Así que bueno, el 1 de mayo yo estaba en Puerto Argentino, cuando bombardearon por primera vez los ingleses, y después me trasladaron a Puerto Darwin. Y ese momento fue para vos, hablando personalmente, ¿no? Sí, sí. Ese momento para vos fue como un golpe de realidad. Es como que nosotros al estar antes, como que uno se iba preparando. Donde estábamos hacíamos nuestros pozos, las guardias, tratábamos de mantener limpio el material que teníamos, que eran, en el caso nuestro en Darwin, 2 cañones antiaéreos. Tratábamos de tener, o sea, como que uno se va acostumbrando al frío, a comer más o menos, hasta que, bueno, empieza los bombardeos y bueno, ahí empieza la otra historia, la supervivencia. Y ahí cómo comenzó, una vez que empezaron las hostilidades, quizás ustedes no de entrada más allá de ese bombardeo, pero cuando te trasladan ahí a la zona de la Bahía de San Carlos, en todo eso. Ahí, ¿cómo fueron esos primeros días? Bueno, con mucho temor, hasta que uno se va acostumbrando. Porque, por ejemplo, en Puerto Argentino era todos los días bombardeo naval. Normalmente lo hacen de noche para no dejar dormir a las tropas y demás. Claro, desgastan de noche, de día bombardean los aviones, hasta que pueden lograr desembarcar. Entonces, uno se va acostumbrando. Llega un momento que no duerme, no descansa, es todo como una rutina. Y ya llega un momento que le da lo mismo, que quedar ahí, día, la rutina. Claro, quedar en un bombardeo o sobrevivir. Es como que ya te vas acostumbrando. De hecho, es llamativo, después de tantos años uno piensa, no hubo soldados desertores, no hubo soldados que se escaparon, que se fueron de su lugar, de su grupo, digamos. Sí. Nosotros éramos un grupo reducido de 33 soldados y suboficiales y un oficial a cargo, y siempre estuvimos muy unidos, éramos como un equipo. Entonces uno se va juntando con los compañeros más, se va haciendo algo cerrado, y eso es lo que hace que nos mantengamos día a día. Todo imaginando, ¿no? Uno imagina lo que puede llegar a ser, ¿no? La diferencia entre el combate de lejos, el bombardeo, sí, el recibir, pero siempre de lejos, no ves al enemigo. Al enemigo, ¿sí? Distinto es cuando lo ves avanzar, imagino, ¿no? Sí,
Pero yo te vuelvo a repetir, como uno se va acostumbrando a eso, es como que todos los días llega un momento que bueno, está jugado, digamos, uno. No tenés opción en una isla de escapar para ningún lado, de irte, de desertar, ¿a dónde te vas a ir? Si no te aferrás a tus camaradas, como dijo un comando conocido hace un tiempo en la televisión, uno pelea por el camarada, por el que tiene al lado. Entonces uno trata de mantenerse en el grupo cerrado y bueno, y cuando bombardean tratar de sobrevivir al bombardeo y cuando tiene al enemigo enfrente tratar de hacer las cosas en equipo para que no llegue el enemigo a donde está o no nos bombardeen o no nos desactiven los cañones que teníamos. Y bueno, uno trabaja en equipo, entonces no se va dando cuenta, le va perdiendo como el respeto a la muerte. Claro. Es un día a día con la muerte. Y tu equipo puntualmente, no el grupo, decías que eran 30 y tantos, Sí. ¿sí? Pero vos con quién estabas, mantuvieron siempre el mismo grupo chico ahí con el Sí. que estaban a cargo de una pieza Eran o lo dos que piezas antiaéreas en Darwin después del 1 de mayo en un bombardeo porque en realidad las piezas estaban para darle protección a una pista de Pucará. La zona esa era dirigida o manejada por la Fuerza Aérea. Nosotros le dábamos protección a la pista de Pucará, teníamos dos piezas y en el bombardeo del 1 de mayo sorprenden los Harriet, ahí bombardean la pista, entonces se decide trasladar las piezas a Ganso Verde, que es como un barrio distinto entre Darwin y Ganso Verde. Y bueno, se trasladan a Ganso Verde y había dos piezas y bueno, nosotros estábamos encargados siempre de defender la parte aérea. Claro. Hasta que bueno, desembarcan en San Carlos y bueno, la misma aviación inglesa y la misma artillería se da cuenta de que no pueden entrar con la facilidad que querían por la misma antiaérea, entonces nos empiezan a bombardear las piezas. Y bueno, y se producen, creo que fue uno de los combates más feroces, los de Ganso Verde y Puerto Darwin. Y ahora en la distancia, ¿qué recuerdo tenés de eso? ¿O es algo que está ya? No, ¿Sentís Malvinas, que es propio eso? Esos momentos, sobre todo, sí. imagino, del combate, Eso siempre queda, Malvinas siempre está, es una mochila que uno va a llevar toda la vida. Un poco más, algunos un poco más, otros menos, pero siempre va a estar. Está en todos los días, uno compara cosas de la vida diaria, lo relaciona enseguida con Malvinas. No sé, cuando te dicen qué frío que hace y vos enseguida saltás. Sí. Cosas así, ¿viste? Entonces, para bien a veces y para mal, porque uno juega al límite con cosas. No me va a pasar nada y no es así. Claro. Entonces uno juega con eso todos los días. Pero bueno, es una experiencia dura, una experiencia límite, límite. No creo haber vivido ni que voy a vivir otra experiencia igual a la de la guerra. En la guerra se viven cosas malas y cosas muy buenas como la camaradería. Tuve la suerte de tener un gran jefe, que es mi segundo padre. ¿Quién es? Claudio Braghini. Para mí, mi segundo padre, y creo que para todo el equipo, que nos llevó adelante, nos cuidó, manejó. ¿Perdiste compañeros? No perdimos compañeros en Darwin, perdimos compañeros en Puerto Argentino. Hay 13 compañeros de Mar del Plata que perdieron la vida en Sapperhill y en Puerto Argentino. En Darwin no. Pero bueno, eso te iba a preguntar si ustedes a la hora de avanzar los ingleses y después de tantos combates ahí, si habían ya caído prisioneros o se habían replegado. No, nosotros caímos prisioneros cuando se rindió la Fuerza Aérea, el comandante de la Fuerza Aérea se rindió porque ya estábamos en una situación límite.
Ya, por ejemplo, en el caso nuestro nos habían desafectado los 2 cañones, estábamos ya como apoyo de la infantería, y la diferencia que siempre digo era 10-1. Era muy difícil revertir la situación ahí en Ganso Verde y en Darwin, y bueno, el comandante decidió rendirse. Una vez que nos rendimos, luego nos trasladaron a Bahía San Carlos y luego al Norland, donde fuimos hasta Montevideo. Ellos siguieron hasta Puerto Argentino, Claro. avanzando hasta Puerto Argentino, que son 80 kilómetros. ¿Y cómo fue ese momento? El que decís, hasta acá llegamos, o que el comandante dice. Y duro porque uno en la inconsciencia de la juventud no quiere dejar, quiere seguir peleando. Uno dice, pero si tengo para tirar, si tengo para... pero por otro lado un alivio, es medio una cosa, una mezcla. Alivio por, qué sé yo, porque uno está permanentemente recordando a la familia y bueno, y porque fueron muchos días, no solamente de combates y de bombardeos, sino de mal comer, de mal descansar, de los pies húmedos porque en la turba ya en las trincheras se junta agua y bueno, nos tocó, cada uno pasó 1000 experiencias, cada veterano tiene una experiencia distinta y entonces bueno, da bronca por ejemplo entregar las armas, entregar el casco, eso da un poco de bronca, ver cómo se baja la bandera argentina. Entonces es un poco eso y un poco el alivio de tantos días de estar en combate y bueno, el desgaste. Después, vuelvo a repetir, uno ya está como jugado ahí. Y luego empieza otra historia al regreso. A eso iba también, ¿sí? Porque vos decís, ¿cómo fue el trato? La pregunta que por ahí siempre, algo hablando con otros, Sí, sí. siempre hablan que después el trato fue correcto, ¿sí? La mayoría, más allá de alguna cosa puntual. En cuanto al que hasta ese momento eran enemigos, El ¿no? enemigo, sí. Enemigo. No sé cómo fue en tu caso, que te lo pregunto, pero después también está el regreso, el trato en casa. En casa. No, el trato del enemigo, la verdad fue normal. Lo que pasa es que uno tampoco tenía experiencia ni había escuchado a nadie que le había pasado eso. Entonces uno cae prisionero y no sabe lo que va a pasar. A nosotros nos llevaron a un corral de ovejas que hay ahí en Ganso Verde, que hoy todavía está, que se les pintan los techos con la palabra prisionero de guerra para que no lo bombardeen. Pero bueno, hasta ese momento uno no sabe. Tuvimos la dura tarea de tener que enterrar compañeros que habían estado combatiendo ahí en esa zona, que no eran del regimiento nuestro ni del grupo nuestro, pero eran camaradas. Pero bueno, dentro de todo fue normal. Después nos trataron bien en el buque. Hasta ahí ningún problema, ¿no? Pero la incertidumbre de saber, Sí. no saber qué pasa. ¿Qué pasa? Exacto. ¿Y cómo fue el llegar de vuelta? El llegar nuevamente y ustedes se fueron con un clima de euforia, ¿sí? De que vamos, que venga lo que venga y vamos a llevarnos todo por delante. Cuando volviste y te encontraste con... La otra guerra, Sí. la que llevamos hace unos cuantos años ya, peleándola, yo lo comparo con un partido de fútbol. Cuando uno gana, es Dios. Cuando pierde, no se habla más. Y acá lo tomamos como un partido de fútbol, me parece. No todo el mundo, pero una gran parte, inclusive los que tendrían que haber manejado un poco mejor la situación, las autoridades, lo tomaron como un partido de fútbol. Perdimos y se nos escondió bajo la alfombra. Vos personalmente, ¿cómo fue justamente ese periodo de posguerra? Bueno, ¿Volviste afectado o te reincorporaste lo que pasa es que uno rápidamente? cuando vuelve de la guerra, creo que en general, uno viene medio desorientado. Entonces cuesta un poco reinsertarse en la sociedad.
cómo te miran, qué te preguntan, si se habla, si no se habla. Por ejemplo, no hace mucho me enteré que en mi casa estaba la orden de no hablar de Malvinas. Un tío me dijo, no se puede tocar el tema, dice. No se podía. Y en muchos lados. Entonces, es como que un tabú y a uno le cuesta. En el caso personal, tuve la suerte, siempre estuve vinculado con el deporte y como muchos compañeros que estuvieron conmigo, ahí de Puerto Argentino, siempre vinculados con algún deporte y eso nos fue reinsertando. Tuve la suerte de que buen recibimiento en el club donde yo jugaba, donde participaba, pero bueno, hasta que uno engranó un poco, al principio uno pedía trabajo con orgullo, como que había estado en Malvinas, y era un mal título. Claro. No era un título favorable. Sí. También uno entiende a la sociedad porque nunca había participado Argentina de una guerra en esta etapa moderna. Entonces, tomar un empleado en algún lugar, en alguna empresa, era difícil, responsabilidad. Pero bueno, nos pasaba eso, íbamos a pedir trabajo y no nos daban trabajo. Entonces, bueno, uno se fue cerrando y algunos se dedicaron a estudiar, otros al deporte, algunos con actividades buenas. El tenis fue tu cable a tierra. El tenis fue mi cable a tierra, el deporte. Yo ya jugaba de chico, entonces lo primero que hice cuando llegué a Mar del Plata fue agarrar mi raqueta y fui a un frontón solo. Y ahí empecé despacito y bueno, tuve el apoyo de mi familia, primero la familia, después el deporte. Yo digo que me salvó a mí la familia del deporte. Y porque me contuvo, porque me apoyó, porque bueno, estuvo siempre al lado mío, pero no fue el caso de todos. Muchos chicos no tuvieron ese apoyo. La última, y la verdad que un lujo y podríamos seguir charlando más, pero te quiero preguntar algo que le pregunto año tras año a Sergio Abrangeri, ¿no? Que es decir, a medida que va avanzando los años, siempre llega el 2 de abril, se los convoca, se los sabe, ustedes tienen buena predisposición, hay otros que siempre eligen el silencio y es respetable, sí. Por supuesto, esto es una cuestión puramente personal. Y absolutamente respetable, pero ¿qué sucede en vos con el tema Malvinas a medida que pasan los años? En cuanto a lo que fue esa experiencia, sí, sí. No al hecho Malvinas, de lo político, eso, de acuerdo a la experiencia, ¿se va atenuando o todavía...? No, nosotros, vuelvo a repetirlo, vivimos día a día. Una de las cosas que tratamos de hacer, los que podemos hablar o participar de algunas cosas de Malvinas, es contener a los compañeros que hoy todavía no tienen algunas cosas resueltas. Y contenerlos y aparte lo principal para nosotros no perder, que no se pierda la memoria de los que quedaron allá, en Darwin. El cementerio está donde caímos prisioneros nosotros, el grupo que estaba yo. Bueno, nosotros... ¿Vos volviste a Malvinas? No volví. No volví. El grueso de los veteranos, creo, todos, trata de que no se pierda la memoria de los 632 que quedaron. Eso es lo más importante. Y después tratar de ayudar a todos los veteranos que volvieron, están y tienen algunos problemas. Ya sea de salud o lo que sea, tratamos de que a veces el Estado no se da cuenta o se olvidan o no se hacen los distraídos, porque es un tema, claro, es un tema que ya tendría que estar resuelto hace 39 años. Entonces, bueno, nosotros tenemos que salir y a veces no de buena manera, pero nos van a ver en Buenos Aires en alguna movilización, claro, pidiendo por algún chico que necesita una operación o la obra social no le funciona o demás. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, dejarle a los hijos que sigan la posta, que es territorio nuestro. Y ahí tenemos compañeros que están de guardia, entonces no nos podemos olvidar de Malvinas. Nosotros, en la vida nuestra, una parte grande de Guillermo quedó en Malvinas.
no volvió más. Entonces yo no me puedo olvidar de Malvinas. Está allá Guillermo. Está con los compañeros y como está una parte de Guillermo, está una parte de los que están acá en 9 de julio. Algo quedó, entonces no nos podemos olvidar. Perdimos parte de la infancia, algunos perdieron el estudio, cuando volvieron, ya no fue lo mismo. No fue lo mismo, al margen de que hay gente, que hay doctores, abogados, médicos, lo que Sí, sea. claro. Sí, sí. Siempre está Profesor de Malvinas. tenis. Profesor de tenis también. Sí. ¿Cómo no? Sí, sí. Guille, muchísimas gracias. Bueno, gracias a por vos, aceptar Juan. la invitación y por venir a Gracias, contar un tu gusto. parte y tu vivencia, ¿no? Como decimos, nos gusta escuchar las vivencias de cada uno, respetables, ¿sí? Cada uno cómo vivió, cuál fue su experiencia, en este caso en Malvinas. Un gusto, muchas gracias y te vuelvo a repetir, gracias porque esto es parte de lo que nosotros queremos, que se malvinice, que se hable de Malvinas, que no sea solamente el 2 de abril y que los veteranos no estamos siempre pidiendo cosas. Por ejemplo, ahora hay una comisión nueva que hay veteranos con el tema de los pedidos de Cancillería y todo, bueno, ya se incorporan algunos veteranos para el trabajo de pedidos o proyectos de Cancillería hacia la ONU por el tema de Malvinas. O sea que nosotros queremos, en cierta manera, devolver un poco también a la sociedad cosas que nos han brindado.